Cuando la civilización floreció en Sumer, y el hombre se unió a los dioses en el país entre los ríos, Utu estaba relacionado, principalmente, con la ley y la justicia. Varios códigos legales primitivos, aparte de acogerse a Anu y a Enlil, se presentaron también en busca de aceptación y adhesión, porque fueron promulgados de acuerdo con la palabra verdadera de Utu. El rey babilonio Hammurabi inscribió su código legal en una estela en cuya parte superior se le representó a él recibiendo las leyes de manos del dios. Cid. 51. Muchas tablillas descubiertas en Sippar atestiguan la reputación de la ciudad en tiempos antiguos como lugar de leyes justas y buenas. Algunos textos representan al mismo Utu juzgando a dioses y hombres. Sippar fue, de hecho, la sede del Tribunal Supremo de Sumer. La justicia por la que abogaba Utu recuerda al Sermón de la Montaña que se registró en el Nuevo Testamento. Una tablilla de sabiduría sugería que el siguiente comportamiento complacía a Utu. Ni siquiera hagas daño a tu oponente. Al que te haga mal recompénsale con bien. Hasta a tu enemigo, que se haga justicia. No dejes que tu corazón sea inducido a hacer el mal. Al que pida limosna, dale alimentos para comer, dale vino para beber. Sé servicial. Haz el bien. Por garantizar la justicia e impedir la opresión, y, quizás, por otras razones, como veremos más adelante, Utu fue considerado el protector de los viajeros. Sin embargo, los epítetos más habituales y duraderos que se le aplicaron a Utu tenían que ver con su resplandor. Desde tiempos muy antiguos, se le llamó Babar, el resplandeciente. Era Utu, el que derrama una gran luz, el que ilumina cielo y tierra. Hammurabi, en su inscripción, llama al dios por su nombre acadio, Shamash, que en lenguas semitas significa sol. De ahí, que los expertos aceptaran que Utu/Shamash fuera el mesopotámico dios sol. Más adelante, mostraremos que, aunque a este dios se le asignara el sol como homólogo celeste, hubo otro motivo para afirmar que derramaba una brillante luz cuando llevaba a cabo las tareas que le había asignado su abuelo Enlil. Del mismo modo en que los códigos legales y los archivos judiciales son los certificados humanos de la presencia real entre las antiguas gentes de Mesopotamia de una deidad llamada Utu/Shamash, existen también innumerables inscripciones, textos, en salmos, oráculos, oraciones y representaciones que atestiguan la existencia y la presencia física de la diosa Inanna, cuyo nombre acadio era Ishtar. Un rey de Mesopotamia del siglo Shiyak decía haber reconstruido su templo en la ciudad de su hermano, Sippar, sobre unos cimientos que, en aquel momento, tenían 800 años de antigüedad. Pero en su ciudad central, Uruk, los relatos sobre ella se remontaban a los tiempos de antaño. Conocida por los romanos como Venus, por los griegos como Afrodita, Astarte para los cananeos y los hebreos, Ishtar o Eshtar para los asirios, babilonios, hititas y otros pueblos de la antigüedad, Inanna, Inin o Nini para los acadios y los sumerios, o por otros de sus muchos apodos o epítetos, ella fue, en todas las épocas, la diosa de la guerra y la diosa del amor, una mujer feroz y hermosa que, aun siendo nada más que la bisnieta de Anu, se ganó por sí misma y para sí misma un lugar importante entre los grandes dioses del cielo y de la tierra. Como una diosa joven que era, al menos en apariencia, tenía asignado un dominio en una tierra lejana al este de Sumer, la tierra de Arata. Fue allí donde la noble, Inanna, reina de todo el país, tuvo su casa. Pero Inanna tenía ambiciones mayores. En la ciudad de Uruk se erguía el gran templo de Anu, ocupado por este solo durante sus ocasionales visitas de estado a la tierra. E Inanna puso sus ojos en esta sede del poder. Las listas de reyes sumerios dicen que el primer soberano no divino de Uruk fue Meshkiagasher, hijo del dios Utu a través de una madre humana. A él le sucedió su hijo Enmerkar, un gran rey sumerio. Inanna, por tanto, era la tía abuela de Enmerkar. Y no tuvo demasiadas dificultades para persuadir a su sobrino nieto de que ella debía ser en verdad la diosa de Uruk, más que de la remota Arata. Un largo y fascinante texto llamado Enmerkar y el Señor de Arata dice que Enmerkar envió emisarios a Arata, utilizando todos los argumentos posibles en una guerra de nervios, para obligar a Arata a someterse, porque el Señor Enmerkar, que es el servidor de Inanna, la hizo reina de la casa de Anu. El poco claro final del relato épico insinúa un final feliz. Aunque Inanna se mudó a Uruk, no abandonó su casa en Arata. Que terminara convirtiéndose en una diosa itinerante tampoco sería improbable, pues Inanna/Ishtar se la conoce en otros textos por ser una arriesgada viajera. La ocupación del templo de Anu en Uruk no podría haber tenido lugar sin el conocimiento y el consentimiento de este. Y los textos nos dan unas marcadas pistas sobre cómo se obtuvo ese consentimiento.
Inanna no tardó en ser conocida como Anumitun, un apodo que significa amada de Anu. A ella se refieren en los textos como la sagrada amante de Anu. Y de todo esto se desprende que Inanna no solo compartió el templo de Anu, sino también su cama, cada vez que venía a Uruk, o en las ocasiones en que ella subía a su morada celestial. Después de maniobrar hasta conseguir la posición de diosa de Uruk y señora del templo de Anu, Ishtar recurrió al fraude para potenciar la posición de Uruk, así como sus propios poderes. Lejos, Éufrates abajo, estaba la antigua ciudad de Eridu, el centro de Enki. Siendo conocedora de los grandes conocimientos del dios en todo tipo de artes y ciencias de la civilización, Inanna tomó la decisión de rogar, pedir prestados o robar estos secretos. Intentando utilizar, obviamente, sus encantos personales, Inanna se las ingenió para visitar a su tío abuelo, Enki, a solas. Este hecho no le pasó desapercibido a Enki, que instruyó a su maestresala para que preparara cena para dos. Benisimud, mi maestresala, escucha mis instrucciones. Te he de decir algo, ten en cuenta mis palabras. La doncella, completamente sola, ha dirigido sus pasos hacia el Apzu. Que la doncella entre en el Apzu de Eridu, dale de comer pasteles de cebada con mantequilla, escánciale agua fría que refresque su corazón, dale de beber cerveza. Feliz y bebido, Enki estaba preparado para hacer cualquier cosa que le pidiese Inanna, y esta, audazmente, le pidió las fórmulas divinas, que eran la base de una elevada civilización. Enki le dio alrededor de un centenar de ellas, entre las que estaban las fórmulas divinas pertenecientes al señorío supremo, la realeza, las funciones sacerdotales, las armas, los procedimientos legales, la escribanía, el trabajo de la madera e, incluso, el conocimiento de los instrumentos musicales y de la prostitución del templo. Para cuando Enki despertó y se dio cuenta de lo que había hecho, Inanna ya estaba volviendo a Uruk. Enki ordenó perseguirla con sus terribles armas, pero fue en vano, pues Inanna se había ido a toda velocidad en su barco del cielo. Con bastante frecuencia, se representa a Ishtar como a una diosa desnuda. Haciendo gala de su belleza, hay veces en que incluso se la representaba levantándose las faldas para mostrar las partes bajas de su anatomía. Fig. 52. Gilgamesh, soberano de Uruk alrededor del 2900 AC, en parte humano y en parte divino, por ser hijo de hombre y diosa, también fue objeto de la seducción de Inanna, aun cuando, por aquel entonces, ella ya tenía un esposo oficial. Habiéndose lavado después de una batalla y habiéndose puesto un manto con flecos, sujeto con una faja, la gloriosa Ishtar posó sus ojos en su belleza. Ven, Gilgamesh, sé tú mi amante. Ven, dame tu fruto. Tú serás mi macho, yo seré tu hembra. Pero Gilgamesh sabía con quién estaba tratando. ¿A cuál de tus amantes amaste para siempre? Le preguntó. ¿Cuál de tus acompañantes te complació en todo momento? Y, recitando una larga lista de sus amoríos, Gilgamesh se negó a complacerla. Con el transcurso del tiempo, a medida que asumía rangos más elevados en el panteón, y con la responsabilidad de los asuntos de Estado, Inanna Ishtar comenzó a mostrar más cualidades marciales, y a menudo se la representó como una diosa de la guerra, armada hasta los dientes. Fig. 53. Las inscripciones dejadas por los reyes asirios relatan cómo iban a la guerra por ella y bajo sus órdenes, cómo les aconsejaba directamente cuándo esperar y cuándo atacar, cómo, en ocasiones, marchaba a la cabeza de los ejércitos, y cómo, en al menos una ocasión, concedió una teofanía y se apareció ante todas las tropas. A cambio de su lealtad, ella les prometía a los reyes larga vida y éxito. Desde una cámara dorada en los cielos te vigilaré, les aseguraba. ¿Acaso se convirtió en una amargada guerrera debido a que, también ella, pasó por malos momentos con el ascenso de Marduk a la supremacía? Nabunait dice en una de sus inscripciones. Inanna de Uruk, la exaltada princesa que moraba en una nao dorada, que montaba sobre un carro de batalla del cual tiraban 7 leones, los habitantes de Uruk cambiaron su culto durante el gobierno del rey Erwa Marduk, quitaron su nao y soltaron su tiro. Inanna, según informaba Nabunait, tuvo que dejar, enfurecida, Eleana, y permaneció desde entonces en un lugar indecoroso que no nombra. Fig. 54. Buscando, quizás, combinar el amor con el poder, la muy cortejada Inanna eligió a su marido, Dumuzi, un hijo menor de Enki. Muchos textos antiguos tratan de los amores y las peleas de ambos. Algunos de ellos son canciones de amor de gran belleza y vivida sexualidad. Otros nos cuentan cómo Ishtar, a la vuelta de uno de sus viajes, se encontró a Dumuzi divirtiéndose en su ausencia.
Ella se las compuso para capturarlo y hacerlo desaparecer en el mundo inferior, un dominio gobernado por su hermana Ereshkigal y su consorte Nergal. Algunos de los textos súmenos y acadios más famosos tratan del viaje de Ishtar al mundo inferior en busca de su desterrado amado. De los 6 hijos conocidos de Enki, 3 fueron protagonistas de distintos relatos sumerios. El primogénito Marduk, que, con el tiempo, usurpó la supremacía. Nergal, que se convirtió en soberano del mundo inferior. Y Dumuzi, que se casó con Inanna/Ishtar. Enlil también tuvo 3 hijos que jugaron importantes papeles tanto en asuntos divinos como humanos. Ninurta, que, por ser hijo de Enlil y de su hermana Ninursak, era su sucesor legal. Nana/Sin, primogénito de Enlil con su esposa oficial Ninlil. Y un hijo menor de Ninlil llamado Iskur, montañoso, lejana tierra montañosa, al que, con más frecuencia, se le llamaba Adad, amado. Como hermano de Sin y tío de Utu e Inanna, Adad parece haberse sentido más en casa con ellos que en su propia casa. Los textos sumerios los sitúan juntos constantemente. En las ceremonias relacionadas con la visita de Anu a Uruk también se habla de los 4 como un grupo. Un texto, en el que se describe la entrada en la corte de Anu, afirma que a la sala del trono se llegaba a través del pórtico de Sin, Shamash, Hada de Ishtar. Otro texto, publicado por primera vez por VK. Shileiko, Academia Rusa de la Historia de las Culturas, describe poéticamente a los 4 mientras se retiran juntos por la noche. Entre Adad e Ishtar parece haber habido la mayor de las afinidades, e incluso se les suele representar a los 2 juntos, como en este relieve en el que se muestra a un soberano asirio que es bendecido por Adad, que sostiene el anillo y el rayo, y por Ishtar, que sujeta su arco. La tercera deidad está demasiado mutilada como para ser identificada. Fi. 55. En algún momento Ningal y Nanar se divorciaron, a lo cual Ningal decidiría casarse ahora con Iskur siendo ahora el padrastro de Inanna, pero Inanna no tardaría en fijarse en su padrastro. ¿Fue esta afinidad algo más que una relación platónica, a la vista del talante de Ishtar? Conviene señalar que en el bíblico Cantar de los Cantares, la juguetona muchacha llama a su amante Dor, palabra que significa tanto amante como tío. Por tanto, se le dio a Iskur el nombre de Adad, una derivación de la palabra sumeria Dada, debido a que el tío era el amante. Pero Iskur no era solo un playboy. Era un dios poderoso, dotado por su padre Enlil con los poderes y prerrogativas de un dios de las tormentas. Como tal, se le reverenció como el Urrita/Hitita Tesub y el Urarteo Tesubú, el que sopla el viento, el Amorita Ramanu, tronador, el Cananeo Rajimu, el que envía el granizo, el indoeuropeo Buriash, hacedor de luz, el Semita Meir, el que ilumina los cielos. Fi. 56. Extracto del libro El 12º planeta del autor Zecharias Sitchin.